vocero de la bancada de diputados del partido Fuerza del Pueblo, y estará hablando con nosotros pues sobre los últimos acontecimientos y la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Buen día, diputado. Buenos días, jóvenes. Buenos días, República Dominicana. Gracias por la invitación. Contentísimo de estar aquí con ustedes. Bueno, diputado, díganos su valoración, usted que estuvo ahí en el hemiciclo, presente, en la rendición de cuentas del presidente, sobre la misma. ¿Cuáles son, digamos, sus observaciones? Bueno, pues mira, pienso que el simple hecho de que el presidente acudiese a la rendición de cuentas, un ejercicio importante de la democracia, un ejercicio constitucional, correctísimo. Ahora bien, todo el proceso, un discurso extremadamente largo, 2 horas y pico, y tuvo ese discurso, ese largo discurso del presidente, más sombras que luces. Pues sectores importantísimos quedaron ausentes, el presidente los obvió, no sé por qué razón, será por la oscuridad que tienen esos mismos factores que no mencionó, pero otros datos que dio entonces son maquillados, que no es la realidad de lo que vive la República Dominicana. Y como decía alguien, la mitad de estos discursos los escuchamos los políticos, ustedes los medios de comunicación, la gente de a pie no le presta mucha atención a estas rendiciones de cuentas, pero en realidad el presidente de la República es una persona que debe ir a rendir un informe de realidades, de lo que es, no de números falseados, no de datos que no son la realidad. Y nosotros como oposición creemos realmente que es así, que ha sido con más sombras que luce la rendición de cuentas, la 5ª rendición de cuentas del presidente. Diputado, empecemos por los datos que faltaron. ¿Cuáles son esos temas que usted entiende y que la Fuerza del Pueblo entiende que el presidente Luis Abinader debió tratar en su discurso y que no los abarcó? ¿Hasta qué hora vamos a estar? Hasta las 10. Ok, pues mire, le diría, la presa de Montegrande, el sur, desde el cruce de San José de Ocoa, de Azua hacia abajo, la presa de Montegrande es la esperanza de los agricultores de todo el sur profundo. La presa de Montegrande se inauguró hace aproximadamente 1 año y medio, y los canales de riego donde va a ir el agua, alguien me corrigió y me dijo, no diga presa, di un tinaco, porque el agua lo que está, la van a tener presa ahí, pero no tiene salida. Tinaco de concreto. Exactamente. Entonces, la presa de Montegrande, que se inauguró, que en la Cámara de Diputados, después del presidente Luis Abinader llegar, le hemos aprobado, primero, una dispensa para aumentar los umbrales de endeudamiento. Quiere decir que ya se había tomado el 25% que mandaba la ley para adenda y se aumentó el umbral sin tope. Eso es importante que se sepa. La Fuerza del Pueblo, Omar Fernández era diputado cuando eso, y tanto Omar como yo hicimos un ejercicio importante porque no tenía un porcentaje específico en los aumentos. Se aumentó. Después de eso le aprobamos 2 adendas para el proyecto, y esa presa aún sigue siendo un elefante blanco. El 911, que es una institución modelo, o que era una institución modelo en la República Dominicana, se ha gastado en el país alrededor de 2.000 millones de pesos en alquiler de ambulancia, no tiene una ambulancia y el sistema 111 está totalmente en el piso. El sector eléctrico, que el honorable presidente se ufanó y fue una de las partes donde más subió en el discurso para vender el sector eléctrico. Y yo le pregunto a la sociedad, este sector eléctrico que el señor presidente se ufana en vender energía a otras latitudes, ¿es mejor o es peor? ¿Qué ha hecho? Por ejemplo, este gobierno, y el presidente debió mencionarlo, no ha hecho un solo kilómetro de redes eléctricas. Todos ustedes saben que todas estas plantas que se están construyendo en el interior del país deben rodar a través de esa autopista eléctrica, de esas extensiones, y esa es estatalmente. La red eléctrica es totalmente del Estado. Todas las plantas privadas que generan tienen que ingresar a eso. Por tal razón, eso paga un FIT al Estado. Tienen más de 30.000 millones de pesos que se ha recaudado en estos 4 años y medio y no se ha construido medio kilómetro de red eléctrica. Pero no obstante a eso, si vamos a educación, el presidente dice que se están construyendo 1.000
alrededor de 1.200 aulas nuevas. 70, creo que 72 centros, creo que mencionó. Pero nosotros, como Congreso Nacional, le aprobamos en el 2021 una ley especial, la ley 118-21, que es específica, era específicamente para la construcción de escuelas, hospitales y carreteras. Y ya en el 2024, sin rendir el informe de lo que se había hecho, volvimos y le aprobamos, o le aprobó el Congreso del PRM, otra ley para terminar esas escuelas que no concluyó, que no ha hecho nada, pero ahí lo aumentaron. Ahí llevaron los puertos, ahí llevaron todas las obras que ellos quisieron meter en esa ley. Entonces, ¿qué va a pasar el próximo año escolar con los estudiantes dominicanos? Ya vimos una cantidad inmensa de jóvenes que se quedaron afuera de las aulas porque no hay aulas, pero el próximo año va a ser peor, porque el Ministerio de Educación no está haciendo los aprovisionamientos en aulas que tiene que hacer para que los estudiantes puedan tener. Si yo empiezo a mencionarle aquí obras y procesos que el presidente dejó fuera, pasamos 3 días aquí mencionando que no que nosotros queremos, sino la realidad del metro de los Alcarrizos. 4 fechas de inauguración ha tenido y no está en el 50%. Entonces, eso es lo que el presidente debió hacer allí. Por ejemplo, ustedes que están en el Distrito Nacional, yo soy de la provincia. En el 2024, a principios del 2024, se firmó una renovación del contrato de Aerodón. Y esa renovación del contrato de Aerodón le iba a suministrar al Estado inmediatamente 750 y pico de millones de dólares. Y cuando se somete el presupuesto del 2024 en el Congreso Nacional, que se empieza el estudio, yo me recuerdo, yo pertenecía a esa comisión, cuando iniciamos, una semana después de haber iniciado a trabajar el presupuesto, se paralizó, esperando que llegue una adenda que iba a tener los fondos de Aerodón. Y se incluyen entonces los fondos de Aerodón, pero no incluidos como tal, sino con obras específicas. Un puente gemelo en el Jacinto Peinado, que va hacia Santo Domingo Norte, que es una obra prioritaria. Una obra aquí en la República de Colombia, la 27 de febrero, alrededor de 40 obras. Una cantidad inmensa de obras. Y hoy se despacha, en estos días se despacha entonces el director de presupuesto y nos dice que el dinero de las obras, del dinero de Aerodón no se utilizó en esas obras. ¿Y cómo con ese descaro se atreve a decir un funcionario que lo que se presupuestó y que después se ratificó en el mes de octubre en el presupuesto complementario o reformulado, como ellos le llaman, y esas obras entonces ni se empezaron ni está el dinero? ¿Qué pasó con ese dinero? Ese era un ejercicio responsable que debió hacer el presidente de la República, decirle a la sociedad en qué él gastó ese dinero que estaba mediante una ley, porque el presupuesto es una ley aprobada. ¿Qué hizo con ese dinero? Nada. Esa era lo que el presidente debió informarle al país, las grandes obras. Entonces, yo le pregunto a usted, si en salud nosotros estamos como estamos, si en educación estamos así, el empleo, el presidente dio un decreto de que a partir de agosto la nómina se congelaba. ¿Es verdad o es mentira? El presidente dijo a partir de agosto se congela la nómina y se tomaron unas medidas. Y después de agosto la nómina está creciendo en 6.400 empleados públicos todos los meses en la tesorería de la Seguridad Social. Entonces, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Sí, diputado, hay una preocupación permanente. A veces se habla más y a veces se habla menos, que tiene que ver con la deuda pública consolidada, tiene que ver con cómo estamos empeñando el futuro de la República Dominicana. Tomar préstamos no es malo en sí mismo, es para qué se toman y cómo se ejecuta ese dinero. Entonces, voy a hacer una pregunta en 2 vertientes. La primera, el Congreso está compuesto en ambas cámaras por una mayoría aplastante del PRM, donde los préstamos pasan sin mayor contratiempo para el oficialismo, para el gobierno. ¿Cómo piensa la oposición, y en el caso específico de la Fuerza del Pueblo, usted como vocero, darle seguimiento a este tema
porque si bien no se cuenta con la cantidad de legisladores o votos necesarios para frenar el acelerado ritmo del endeudamiento público, no deja de ser una preocupación, y si cuantitativamente no podemos poner un freno, por lo menos cualitativamente podríamos alertar a la sociedad de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo está la situación del endeudamiento público, de la deuda pública consolidada en este momento? Ustedes como legisladores que ven todo lo que pasa por la Cámara, ¿y qué piensa hacer la Fuerza del Pueblo o qué se ha planteado para darle seguimiento a la ejecución de estos préstamos? Porque sabemos, la gente que lo sepa, que los préstamos se piden o para un sector o para un proyecto determinado o con un propósito definido en el Congreso. Ya que se cumpla o no se cumpla cuando ese dinero está desembolsado en las arcas del gobierno, pues eso es otra cosa. Entonces quizás ahí también desde su rol de oposición y de fiscalizador nos podría decir si hay algún plan en este momento para empezar a detallar qué de ese dinero que se ha pedido prestado en los últimos 5 años se ha ejecutado correctamente o en los proyectos a los que son destinados, y qué se ha quedado, digamos, en el limbo o de manera irresponsable no se ha cumplido con el propósito de esos préstamos. Mira, muy bueno. Inicialmente te diría que ellos tienen el 90% en el Senado de la República, de los miembros del Senado, y en la Cámara de Diputados tienen el 77%. No obstante a eso, entonces... Decir ya que hasta la ley orgánica no necesitan... Para nada. Nosotros podemos estar ausentes y ellos están muertos de risa. Ahora bien, ¿qué ha pasado y qué va a pasar? Lo siguiente. Para este presupuesto del año 2025 que va a transcurrir, tenemos 38 préstamos, con un déficit del presupuesto de alrededor de 551,000 millones de pesos. 551,000 millones de pesos. Ya aprobado el presupuesto, entonces se aprueba una ley de bono por ese valor que tiene el déficit del presupuesto. Todos los préstamos que se van a coger, todos estos préstamos que se van a coger no es para otra cosa que apoyo presupuestario. Ese préstamo puede decir que va a ser para construir ese hospital que se necesita en la circunscripción 1 del distrito, o que se necesita en Santo Domingo Este, que ustedes han hablado, y no va a ser para eso, aún esté descrito para eso, sino para apoyo de ese presupuesto que ya se aprobó ahí. Nada que se tome de aquí en adelante para obras específicas no va a ser que para apoyo presupuestario, que es lo que se aprobó en la ley de bono. Por tal razón, las esperanzas del pueblo dominicano es que en este 2025 la fiesta de tomar préstamo va a seguir el mismo rol que ha tenido durante los 4 años del presidente Abinader. Rafael, mi compañera Roselvis ahorita hacía un cuestionamiento en 2 direcciones a la respuesta de la Fuerza del Pueblo al discurso del presidente. Una iba en el sentido del tiempo y la premura. Digamos, respondió el presidente Fernández menos de 1 hora después de concluido el discurso. 39 minutos después. Sí, menos de 1 hora. Y el otro era en la dirección de el discurso del arroz con huevo, como se dice, el discurso de la comida. ¿Por qué, si lo tiene bajo su criterio, ¿verdad?, bajo su análisis, se adoptó ese discurso, se respondió de esa forma? ¿Qué motivó esa respuesta de parte de la Fuerza del Pueblo en el contexto del discurso de rendición de cuentas? Mira, yo no te podría decir específicamente qué motivó eso, pues yo pienso que el presidente de la Fuerza del Pueblo en esta semana va a tener la respuesta contundente, porque hay muchos datos que tienen que ser digeribles, que no se conocen en lo inmediato, porque los números no se manejan de la cabeza. O sea, que habrá un desmenuzado del sí. O sea, grado, vamos a decir, gota a gota. El presidente va a dar una respuesta importante de cada uno de los aspectos que el presidente de la República nombró allí en el discurso, y la Fuerza del Pueblo va a hacer ese ejercicio esta misma semana. Pues fue un tráiler. Y ya hoy es sábado. No es que se falta una respuesta a la altura de la oposición y a la altura del presidente Fernández, ¿verdad? Algo desmenuzado, bien pensado, contrastado. Entonces, lo más importante de todo esto es que sí, la Fuerza del Pueblo está preparada para hacer ese ejercicio y desmontar esta ensarta de falsedades que el presidente presentó allí en la sala de la Asamblea. No obstante a eso, por ejemplo, yo no tengo el dato específico, pero yo pienso que en el 2024, finales del 2023, el 2024,
no había salido tanto dominicano por la vuelta de México o que se fueran de manera ilegal. Entonces, si la bonanza del país es tan grande, como dice el presidente de la República, y hay tantos empleos en el país, ¿por qué están saliendo los dominicanos de manera ilegal a otras latitudes? Eso el gobierno debió explicarlo también ahí. El presidente debió explicar por qué los dominicanos, los jóvenes, por qué las encuestas te están diciendo a ti que el 68% de los dominicanos, en casi todas las encuestas te dicen que la cosa no va por buen camino. Entonces, pienso que por ahí andan muchas cosas que él no las aclaró. Diputado, fue prudente. Perdón. Para la gente que nos escucha a partir de este momento, conversamos con el diputado Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo y por demás presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y miembro también de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Interior. ¿Verdad que sí, diputado? Así mismo. Hay que recordarle a la gente que el 27, además del discurso del presidente, también se inició la presente legislatura que está corriendo ya. Yo quisiera saber, hay 3 proyectos que a mí me interesan bastante, que es el de modificación a la Ley de Seguridad Social, considerando que usted es el presidente de la comisión, la del Código Laboral y el Código Penal. ¿Qué futuro pudieran tener en la presente legislatura esos 3 proyectos? Y que me cuente usted además qué otros parecen tener prioridad en esta legislatura. Pero empiece por esos 3, por favor, considerando el de la comisión que usted preside, el de Seguridad Social. Gracias. Mire, cuando el presidente de la República llegó a la Asamblea, llegó al edificio del Congreso Nacional, lo recibe una comisión. Cuando yo estaba en parte de esa comisión, el presidente se detuvo y conversó conmigo respecto a la Ley de Seguridad Social. Qué bueno. Y me dijo que es importante que nos juntemos con el ministro de Trabajo para iniciar un proceso de levantamiento de datos para la modificación de la Ley de Seguridad Social. Aparentemente hay un deseo del presidente de someter ese proyecto, ya que en el pasado yo sometí una resolución para una creación de una comisión bicameral que trabajó durante 2 años y medio esa comisión bicameral e hicimos un ejercicio importantísimo. Visitamos 5 provincias, hicimos 5 vistas públicas en todas las regiones del país. Recibimos más de 300 sectores productivos. En el periodo 2024. Ahora, en el 24, sometimos el informe favorable de esa modificación, donde trabajamos, le digo, 2 años y 3 meses modificando la ley. Se depositó el proyecto, pero ahí inició la campaña, ya a la recta final de la campaña, pues suprimió, y ahora tal vez iniciemos una modificación importante. Y perdón, diputado, en esas modificaciones, ¿qué elementos novedosos o de transformación usted pudiera señalar brevemente? Bueno, así a grosso modo. A grosso modo te podría decir, mira, mantenerle el seguro a las personas que obtienen pensiones, a los pensionados, a la hora de retirarse, la persona que es cuando más necesita el seguro, que la ARS le retire el seguro, eso iba a ser obligatorio, mantenerle el seguro solamente descontándole al beneficiado el cápita de salud. Y era obligatorio entonces mantenerle el seguro, 1. ¿Eso se mantiene en el proyecto que se introdujo? En el que trabajamos. En el que se trabajó, en el que tuvo el informe favorable. Yo sé que la gente estaría contenta con eso, la gente que nos está escuchando, los pensionados. Ustedes saben que la Ley de Seguridad Social es una ley, es excelente la Ley de Seguridad Social, pero ese Consejo de la Seguridad Social ha desvirtuado el espíritu de la ley. Mediante resolución, desplaza los artículos de la ley para hacerlo por modificación. Creamos una Procuraduría Especial para los delitos de seguridad social. Pero perdón, Rafael, ahí un segundito ahí. El consejo dice que el consejo hace resoluciones que tumban los propios aspectos de la ley. El consejo que crea la propia ley, porque ese consejo lo crea la ley. Entonces, a merced de quiénes. Sí, porque esas resoluciones jerárquicamente están por debajo de la ley. Se supone que el teléfono y búsqueme la Ley de Seguridad Social y lea el artículo 130 para que tú veas lo que yo te estoy diciendo. A merced de quiénes, porque se supone que ese consejo está compuesto por todos los actores del sistema. Por todos los actores, pero... Ley 87. Dice el artículo 130... Vamos a ver. Que se debe otorgar el 70% del valor de los medicamentos a los pacientes ambulatorios y que es obligatorio para todas las ARS. Artículo 130. Aquí lo tenemos. Ok. Bien.
El artículo 130 Prestaciones farmacéuticas establece Prestaciones farmacéuticas. prestaciones farmacéuticas ambulatorias. Las prestaciones farmacéuticas ambulatorias de los regímenes contributivo y contributivo subsidiado cubrirán el 70% del precio a nivel del consumidor, debiendo el beneficiario aportar el 30% restante. El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobará el listado a ser cubierto tomando en cuenta el cuadro básico de medicamentos elaborado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, el cual será de aplicación obligatoria y única para todas las administradoras de riesgos de salud que participen en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Con qué se come eso? Eso te quiere decir que todo el paciente que va al médico, estando fuera del hospital interno, se le debe otorgar el 70% del valor de la receta. ¿Y qué es lo que se aprobó? Primero le daban 3,000 pesos. El Consejo obvió eso y mediante una resolución, primero te daban 3,000 pesos para medicamentos, después lo subieron a 8,000 pesos para medicamentos y ahora te dan 12. La ley no dice que te den 1% al año, que la mayoría de las veces te ponen una traba para que tú no puedas... O sea, el monto que se ha definido por resolución. Los 8,000 pesos, por ejemplo. Esos 8,000 pesos es la violación de ese artículo. Pero espérese, porque aquí estamos hablando de los medicamentos en emergencia. No. Ambulatorio. Cuando tú estás No, interno, no. cuando un paciente está interno, en la clínica le dan los medicamentos. Claro. Todos los Está- medicamentos está están correcto. cubiertos. Cuando 100%. sale, ya esos son Entonces, ambulatorios. el que está afuera, el que va al médico y le dan una receta con 4 medicamentos, Que va a El que va a la farmacia. le dice- ahí se le van esos 8,000 No, no, pesos. Y no, probablemente no. ni le dan. 3 medicamentos. Mira lo de esto. 3 medicamentos. Y de esos 3 medicamentos hay uno que te dicen, de este te cubre el 70%, el 50%, el 40%. Este no lo tengo. No lo hay. Y este otro medicamento, entonces, no tiene los componentes que manda el catálogo Que de están en la medicamentos. cobertura, claro. Ok, perfecto. Dame ese que me cubre el 30%, el 40%. Ya tiene que dejarle la receta original y ya no puede ir a otra farmacia a optar por el otro medicamento. No sé si me entienden. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos modificado nosotros estamos creando una procuraduría especial, pero no tanto en ese aspecto. Por ejemplo, Cristian tiene un amigo que no tiene seguro y necesita hacerse una operación y Cristian le cede su carnet a esa persona para ir al médico y hacerse. Eso es un delito. Claro. Entonces, en todos los aspectos va a regir esta procuraduría especial que nosotros estábamos creando ahí. Pero no obstante a eso, otro artículo importante, y es los accidentes de tránsito. El FONAMAT, se llama el FONAMAT, los accidentes de tránsito. El sistema de seguridad social le otorga a la ley de seguro y fianza, a los seguros de vehículos, alrededor de 1.200 millones de pesos al año, contrapuesto al artículo 119, que te dice que la ley de seguridad social específicamente así no cubre los accidentes de tránsito. ¿Qué pasa? Cuando tú vas y obtienes un seguro de vehículo, tiene 3 partidas. 1, menoscabos a la salud, daños a terceros y daños a la propiedad privada. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace que el menoscabo a la salud se debiese depositar esa partida en la tesorería de la seguridad social? Los dueños de seguro lo que hacen es que se quedan con ese dinero y entonces la seguridad social tiene que atender al paciente y todos los meses ronda por los 100 millones, 90 millones y todos los meses desde la creación del sistema hasta ahora. Por ejemplo, un ejemplo bien. Cristian tiene un vehículo y yo soy un transeúnte, yo no tengo vehículo. Yo trabajo. Cristian no trabaja, tiene su vehículo privado, él está en su casa, tranquilo, es estudiante, y yo me choca en la calle. Con el dinero tuyo, que no tuviste nada que ver con ese accidente, me van a atender a mí. Cristian no ha aportado un peso para el sistema de seguridad social, para la cuenta de atención a la salud, con el dinero que está en ese no porque fondo. yo no quiera, pero yo pago mi seguro de vehículo. Pero no trabajas. Pero no hay el mecanismo Claro. Todo eso para que ese dinero caiga en donde debe caer. todo eso está corregido ahora. Y las pensiones no le tocan nada en ese proyecto. Todo el sistema de pensión, en más de 90 artículos ha sido tocado en esa modificación. El presidente de la comisión era el diputado Agustín Burgo, el vicepresidente, el senador Bauta Roja, y una cantidad inmensa de diputados y senadores, 21 personas trabajando en ese proyecto, con mucho conocimiento del sistema de seguridad social. Hicimos un ejercicio importantísimo. Ahora vamos a ver si se reintroduce nuevamente. Pero el Código Penal. Él iba a hacer la transición al Código Penal. Sí. Pero antes, yo quiero saber qué pasa con el tema de las pensiones, porque
mucho se ha hablado de que tenemos que modificar la ley de pensiones. O sea, tenemos que modificar la ley de seguridad social en el aspecto de pensiones porque se ordenaba una revisión a los 10 años. Pero la ley que tenemos ya se comprobó todas las deficiencias y eficiencias que pueda tener esos aspectos que pueden ser positivos en verde y que pueden ser desfavorables en rojo. Mira, la ley de seguridad social se promulgó en mayo del 2021. Yo pienso que, en mayo del 2001. Yo pienso que en estos 23 años de ejercicio que ha tenido la ley, ya se sabe dónde están las fallas y dónde no están las fallas, qué funciona y qué no funciona. Por tal razón, es urgente una modificación. El seguro de los afiliados, el 50% de los médicos ya no lo cogen. Y en el otro caso, el otro 50%, tú tienes que hacer un copago en todo. Entonces, esa parte del gasto del bolsillo, lo que tiene que ver con el copago, ronda el 50%. El 50%. No es justo que tú estés pagando un seguro continuamente y que entonces cuando vayas a usarlo tengas que pagar de tu bolsillo. Eso tiene que ser obligatoriamente resuelto en una modificación de la ley. No obstante a eso, entonces, que cada uno de los actores puedan trabajar seriamente y no con zancadilla. Por ejemplo, en esta modificación de la ley que nosotros estábamos proponiendo y que se llevó a cabo en ese informe favorable, escúchenme esta joyita, esta es la más importante. Yuri se ha graduado durante... Me encantan los ejemplos del diputado. Sí, Qué práctico, a la gente le encanta sí, eso. sí. Yuri ha durado 5 años estudiando medicina. Sí. Y se ha graduado en una universidad gastando todo el dinero del mundo y ahora optó por hacer una maestría. Y tiene una maestría en su especialidad, pero él no puede ser suplidor del sistema de seguridad social. Nada, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque en la clínica que él trabaja, ese seguro, esa ARS, tiene 10 especialistas de esa materia. Ya él está ausente. Y Yuri no tiene un S4 y tiene, que es lo que le autoriza a ejercer. Y él no se graduó y tiene un diploma de una institución oficial que dice que es especialista en esa materia. Por tal razón, nosotros estamos eliminando los códigos que otorgan las ARS para que la gente pueda ejercitar. Por ejemplo, una farmacia que tenemos que tiene su permiso de salud pública, que está habilitada por todo, si la ARS no te da un código, tú no puedes suplir. Y yo te pregunto, ¿eso es un sistema de seguridad social? ¿O existe en la República Dominicana lo que es el libre comercio, que tú puedes ser? Entonces, eso no puede ser. Los que suplen al sistema de seguridad social no pueden depender de una ARS para ejercitar, porque eso es deslealtad, eso es monopolio y eso no puede ser. Todo eso está corregido en este sistema de seguridad social. Con que cuente con un S4 y los permisos en cualquiera de los negocios que suplen al sistema de seguridad social, van a poder hacer su labor de ser suplidor del sistema. El Código Penal, diputado. Bueno. Mire, vamos brevemente, por lo menos sí, porque que Susi tiene otra pregunta, sí. Nos sí, quedan lo del Código Penal. Nosotros el presidente Alfredo Pacheco, la Comisión de Interior, ha convocado a todos los presidentes de comisiones para una reunión este jueves. En la Cámara de Diputados vamos a tener una reunión el jueves con todos los presidentes de comisiones para los proyectos que hay perimidos, reintroducirlos de nuevo, y los proyectos que están en comisiones, seguir los trabajos. El Código Penal. Ahora mismo en la República Dominicana se está juzgando a una persona que ha cometido 5 asesinatos de mujeres. Y esa persona se va a juzgar por un solo caso. Sí. Eso ya no puede ser en la República. Eso es obligatorio que en esta legislatura se pueda aprobar sin trabas, y si hay que sacar las causales del código, que se saquen las causales, pero aprobemos el Código Penal, que es una necesidad nacional y ya no espera más. Diputado, Omar Fernández anunció que hablará mañana en la noche y de una vez empezaron los comentarios hablando sobre sus capacidades para ser un presidenciable, alcanzar la presidencia de la República en el marco de una más reciente encuesta Gallup que lo da en segundo lugar con mayor popularidad de las figuras políticas, solamente después de David Collado.
cuál es el parecer, cuáles son los ánimos en la fuerza del pueblo, a lo interno de toda esta realidad donde él no ha dicho nada, pero la gente lo aspira y tal vez mañana él no va a hablar de eso, pero la gente entiende que es de eso. Bueno, no es menos cierto que Omar tiene una popularidad importantísima que está en el gusto de la gente. Eso no tiene vuelta atrás. Ahora bien, en este momento, en este preciso momento, apenas 6 meses de haber el presidente tomado las riendas del poder, yo creo que todo eso es extemporáneo. Y entonces la fuerza del pueblo lo que está es inmersa en un congreso que culmina en el día de mañana y que inicia entonces un congreso elector para la escogencia de nuevas autoridades. Ya después de tener nuevas autoridades en el partido, que se cumplan los plazos de la Junta Central Electoral, pues ya podemos hablar de esos temas sin Mi hombre ninguna. tan lúcido, tan brillante, Dios mío, cuánta prudencia. Justamente, diputado, antes de irnos, mañana es la plenaria de cierre de la primera fase del Congreso de la Fuerza del Pueblo. Se abre el Congreso elector. ¿Cuáles son los ánimos para la elección de las nuevas autoridades? ¿Cuál es el ánimo, digamos, a nivel municipal, provincial, en la demarcación suya? ¿Qué se puede esperar y cuál es la visión de la Fuerza del Pueblo en ese sentido de cara a fortalecer su relación con la sociedad y fortalecerse institucionalmente? Mira, inicialmente en este proceso ya se aprobaron los nuevos estatutos que van a regir a partir del día de mañana, empiezan ya a regir esos estatutos y está claro todo lo que se va a hacer. Lo que quiere la base es que todos los cargos de direcciones, tanto comité central como dirección política, esos cargos bajen para ser elegidos, igual que todas las secretarías. Es la propuesta que ha hecho el presidente Fernández y es lo que la base del partido, lo que la dirigencia del partido ha pedido, que sea electa todas las autoridades nuevamente, que vayan a voto y el que tiene sus votos se valide nuevamente y el que no se sustituye entonces por el que obtenga los votos. Bueno, pues muchísimas gracias al diputado Rafael Castillo, señores, una muy buena entrevista, sobre Así todo es. Ha hablado con nosotros de los pendientes que tiene la Cámara de Diputados y el Congreso de la República en leyes tan trascendentales como las que ya se han mencionado. Ojalá, diputado, que esos informes positivos que ustedes ya depositaron, aunque perimieron, se reintroduzcan y la sociedad pueda ver materializadas en las aprobaciones de estas Está en leyes. mano el PRM. Sí, para despedirme quiero decirte que nosotros hemos depositado recientemente en la Secretaría Legislativa una resolución solicitándole al Pleno de la Cámara de Diputados la creación de una comisión bicameral, que apruebe esa resolución, se mande al Senado y que iniciemos. Me parece que alguien de los colegas de la Comisión de Seguridad Social me comentó, va a reintroducir el proyecto, quizá con algunas modificaciones, y entonces tendríamos ya materia para iniciar ese proceso de la modificación de la Ley de Seguridad Social. Excelente. Bueno, muchísimas Buen gracias, resultado. diputado. ¿Hay alguna pregunta? Claro. Yo tengo una pregunta de ayer. Haga una usted. De ayer. A ver. De la rendición. Sí, dígala. Sí, si los aspirantes del PRM bajaron con su grupo de diputados y diputadas y no sabemos con quién habrá bajado el presidente de la República, ¿será que él habrá bajado las escaleras con Raquel Peña? Puede ser. Como manda el protocolo y Don con su Cristian, esposa. usted- Decreto 225-25. Queda designado Jorge Radamés Zorrilla Osuna. No. ¿Qué? No puede ser.